¿Cómo están todos? Bueno, como de costumbre, los lunes a esta hora aquí en Periodismo en Emergencia, y realmente creo que va a ser la pasada una semana para recordar, pero ya vamos a ir hablando de todo. Yo siempre digo que tengo la suerte de entrevistar a algún amigo, no es que yo tenga como Roberto Carlos cualquier cantidad de amigos, sino que como yo soy tan mayor, a lo largo de toda mi vida he conocido a mucha gente a la cual quiero, respeto, considero mis amigos, porque en este espacio realmente nunca voy a darle espacio a un enemigo o a alguien que no quiero o sobre todo que no respeto, porque si tengo la posibilidad de trabajar en La Soberana y hacer este programa es para pasarla bien. Y por eso hoy tengo a mi amiga Araceli Bellota, que nos conocemos, que editaste tu primer libro. Sí, año 97. 97, mirá sí, vos, mirá vos. 20 años. 20 años ya, que no es nada, ¿viste? Que no es nada, la verdad que no es nada, sí. No es nada, como diría el tango de Gardel, que pues, realmente el 24 con todas las cosas que pasaron, viste que el aniversario de la muerte de Gardel sí, la primera vez que pasó absolutamente sí. Desapercibido, así que después vamos a pasar un tema para recordarlo, porque la verdad que es uno de nuestros grandes. Absolutamente. Gran productora, ¿no? De su carrera. Yo digo, él y Sandro son los dos más grandes productores de sus propias carreras. ¿No? Increíble, además la voz, ¿no? La voz, sí. Además la innovación, irse primero a París y después irse a filmar a Nueva York en ese momento, en barco todo el tiempo. No, pero quería que habláramos un poco. Me gustaría que habláramos, que vos sos un especialista en eso, de cómo la historia argentina ha tenido tan grandes mujeres desde siempre, y cómo desde siempre o son ninguneadas o son odiadas. Y en realidad cuando son ninguneadas también son, es porque las odiaban en su tiempo, ¿no? Sí. Pero qué fenómeno, ¿no? Más que nada fueron odiadas, te diría, mujeres por ser mujeres y ocupar el espacio público. Y por salirse del rol que se suponía que tenían que cumplir, ¿no? Que era coser, bordar y abrir las puertas para ir a jugar. Pero también las más odiadas son las que han tenido relación con los sectores populares. Sí. Entonces me viene a la mente Encarnación Escurra. Claro, por eso, porque yo estuve viendo esa, no sé si lo viste el espectáculo, te lo recomiendo. No. Va los domingos a las 6 de la tarde, es un horario cómodo. Se llama Yo, Encarnación Escurra, es una obra de Cristina Escofet. Buenísimo. Y es maravillosa. Además Andrés Bassalo ha hecho una cosa tan preciosa. Porque Encarnación pobre, ¿viste? Encarnación fue todo. Sí, pero además vos sabés que yo una vez me tocó escribir un guión para unos unitarios que hacía Barney Film, me acuerdo, en Canal 7, en el año 2000, no sé. Y el mío se llamaba Entre el Poder y el Amor, y era un diálogo entre Encarnación Escurra, Mariquita Sánchez Thompson y Eva Perón. Claro. Y en verdad, el paralelo entre Encarnación y Eva no es que lo inventé yo, sino que lo inventó la autodenominada Revolución Libertadora. Claro. Cuando hicieron el libro negro de la Segunda Tiranía, sí. Para denostar a Perón, a Eva y a toda la historia, obviamente la segunda tiranía era porque la primera ellos consideraban que había sido Rosas. Sí. Y entonces hacían un paralelo entre Eva y Encarnación, que es notable. Porque... Sí, es notable, porque ella era, al contrario de Eva, era de muy buena familia, claro. Por parte de madre y por parte de padre, apellidos ilustres, y la llamaban la negra, ¿no? Claro, porque lo que hacía ella era considerar a los negros, digamos, o llevarlos al teatro, por ejemplo, lo cual estaba visto como un horror. Y además bailaba candombe con él. ¿Para qué llevar a los negros al teatro? Sí, ese horror. ¿Para qué los negritos van a la universidad? Tal cual. Más o menos es el paralelo de las épocas. Pero además, en el caso de Encarnación, tuvo la mala suerte que en su tiempo no estaba ni la fotografía ni la televisión. Por lo tanto, no sabemos exactamente cómo era. La única imagen que tenemos es como un retrato que es muy horrible. Ahora, decían que era fea, borracha, no sé cuántas cosas más decían. No lo sabemos porque no tenemos foto, digamos. Que de eso zafó Evita, porque bueno, no pudieron decir que era fea, digamos. No pudieron decir que era fea. Igual dijeron yegua, de todo, digamos. Pero fea no le pudieron decir.
De manera que las mujeres, yo creo, porque, por ejemplo, Mariquita tampoco cumplió el rol que se esperaba. No, Porque no. bueno, ella... Después siguió adelante, una ¿de suerte qué manera? de promover Pero la esa cultural. parte la ocultaron, ¿viste? Pero como no tenía contacto con lo popular, digamos, ella se encontraba con intelectuales. Pero fue mucho más que cantar el himno en su casa lo que hizo. Pero digamos que, bueno, no se casó con el hombre que la mandaban, hizo un juicio, se tuvo que comer 3 años en un convento hasta que el virrey le fallara a favor y le permitiera casarse con Thompson y no con el viejo que le había puesto su familia, digamos. Una mujer que hizo, incluso desde la Sociedad de Beneficencia, hoy Beneficencia es un afeito, pero bueno, en esos tiempos era una sociedad que se ocupaba de la educación de las mujeres, por supuesto que las ricas en un lado y las pobres en el otro, okay. Pero igual había una educación, por lo menos educación en Inglaterra todavía no podían leer el diario para esa época. Ahora, no se la agarraron con Mariquita, la congelaron al lado del piano cantando el himno, digamos, pero no se la agarraron tanto por eso, porque no tenía contacto con lo popular. Yo creo que las mujeres que han tenido contacto con lo popular han sido más ninguneadas, mucho peor que las otras, digamos, ¿no? Y más insultadas. Insultadas, denostadas, es más, hasta te diría, incluso mujeres como Juana Zurduy la reivindicó, o Cristina Kirchner de su gobierno, digamos. Y ahora van a sacar... Y ahora quieren sacar el monumento porque además, claro, vos tenés que pensar la mentalidad, ¿no?, de alguna parte nuestra, de nuestra sociedad, digo, que además creen que Juana Zurduy era boliviana, por ejemplo. No era boliviana, era del virreinato del Río de la Plata. Que en ese momento las las fronteras estaban... Claro, ¿viste? Pero bueno, consideran que era medio indígena, en contacto con los sectores populares y encima boliviana. Entonces, sí, es mucho. Es como mucho, claro. Sí, claro. Que la civilización que dio lugar a Bolivia y demás fueron las más importantes de toda América, no les importa, el problema es lo otro, ¿viste? No, porque además hay un prejuicio de clase, obviamente, y esto es así, digamos. Las bolivianas están para vender ajo y limones en la puerta de los supermercados o para ir a ¿cómo se llama?, cosechar la tierra en una parcelita o para el servicio doméstico. Pero para otra cosa no. Para otra cosa no, claro. Para otra cosa no. Es muy terrible, ¿no? El tema del desprecio, el creerse más. Cuando toda digamos, esa parte de América tenía una cultura importante y los que venían a la conquista eran analfabetos. Absolutamente. Esa es la diferencia, ¿no? Absolutamente. Y había muchos de ellos salieron de las cárceles porque nadie quería emprender estas conquistas. No, nuestra cultura era absolutamente superior a los que vinieron. Obviamente que los que vinieron tenían la fuerza de las armas. Sí, pero nada más. Y tenían también un sentido de la vida mercantilista que aquí no. No, acá no pasaba. Pero... Entonces se los recibió con mucha generosidad. ¿No? Y no es que los indios eran tarados y entonces los engañaron con espejitos de colores. No era eso. Además tenían oro y brillante. Era otra cultura, era otra manera de ver la vida. Vivían en... No, a ver, tampoco vamos a hacer no es que eran buenitos, se mataban entre ellos. Sí, hacían la guerra, pero guerreaban con sus iguales. Había, digamos, expansión imperial, como los incas y demás, y toda la historia, pero era otra la concepción, y bueno, creo que sobre eso se montaron los conquistadores que aprovecharon esa diferencia. Yo no sé si a vos te pasó, pero si tuviste oportunidad de ir, pero una de las cosas que me sorprendió mucho, y después volvemos a nuestra historia, fue cuando visité el Museo del Oro en Colombia, la explicación que hay sobre el alma, que es como la explicación más es igual al psicoanálisis, sí. El yo, el super yo, todo eso. Yo me quedé ahí paralizada, porque yo digo, ¿en qué momento ya habían llegado a esa conclusión sobre el espíritu y cómo reaccionaba el ser humano ante lo que le tocaba vivir? Incluso la concepción de la naturaleza y sentirse parte de ella, ¿no? Sí. Que ahora con el tremendo drama que tiene el mundo con el medio ambiente, ahora estamos volviendo, ¿no? a cuánto dependemos de la naturaleza. Absolutamente, pero bueno, esa era su concepción. Y los otros, la concepción era venir a imponer un pensamiento que consideraban más civilizado, vaya a saber por qué, y sobre todo vinieron a extraer todo lo que podían para llevárselo, que después eso le significó a España y a la Europa todo
un desequilibrio económico muy importante, ¿no? Porque tanto oro que entró desarmó toda la cosa financiera, diríamos Claro. hoy. Pero esa era la... Empezaron a ver que más que cultivar, negociar y como había todo lo que había hecho Marco Polo previamente y todo eso era mucho más importante como la riqueza. Con Con lo cual el oro y la plata y los metales y encima tenían mano de obra esclava, no invertían mucho y encima se repartían las tierras, porque vaya a saber por cuál derecho, ninguno, ¿no? Y que bueno, que en nuestro país después esa repartija se extendió vía campaña del desierto a muy pocas manos. muy pocas. Y como destruyeron toda nuestra entorno, los dueños de la tierra, como digo yo, en la Patagonia los destrozaron, en Tierra del Fuego los destrozan, se Lo siguen enfermaron. destrozando, ¿Eh? y lo siguen destrozando, Sí. porque los pocos que quedan y piden sus tierras ni siquiera les permiten el acceso a los lugares para celebrar sus ceremonias religiosas, que las son pequeñas parcelas, ¿viste? Sí, no. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace un par de años estuve en Villa La Angostura para un 24 de marzo, que se hizo una marcha que era muy pequeña, porque es muy pequeño el lugar. Sí. Entonces me acuerdo que íbamos y veníamos, creo que eran 3 cuadras. Íbamos por un lado, veníamos por el otro. Y había muchos pobladores originarios, ¿no? Descendientes de originarios, con su indumentaria, con su cosa. Y yo me acuerdo que en aquel momento dije, Dios mío, qué bárbaro, ¿no? Esta gente despojada desde hace siglos y siglos, de todas maneras son capaces de unirse a este pedido que en definitiva, yo no sé si hay desaparecidos originarios, pero para ellos era parte de la misma lucha, ¿entendés? Y ellos después hablaba con ellos y me decían que para ellos era parte de lo mismo, era parte del despojo, era parte de la injusticia, era parte del crimen, ¿no? Y que ellos habían sufrido. Y en Villa La Angostura habían inaugurado una plaza divina, qué sé yo, y los tipos con mucho dolor decían, lo hicieron arriba de un cementerio nuestro. Claro, que eso es terrible. Es tremendo, para todos es tremendo, pero para ellos mucho más, porque ellos tienen toda una concepción diferente de la vida, la muerte, ¿no? Y le armaron una plaza fantástica, turística, arriba de sus muertos. No. Vos sabés que hace muchos años se comunicó conmigo que quería relacionarse, porque estaba haciendo una investigación sobre las letras de Sandro. Un estudioso, un científico de La Plata que vivía en una universidad del norte de Estados Unidos. Y él había sido el promotor de que las momias que estaban en exhibición en un museo fueran entregadas a sus verdaderos dueños. Bueno, me contaba lo que había sido la ceremonia, porque el agradecimiento del cacique, dice que él lloró toda la ceremonia porque hemos hecho vejaciones en nombre de... A mí me ha pasado, por ejemplo, siendo directora del complejo Daón de Luján. Sí. Que eso quería yo decir, además que vos fuiste directora del complejo Daón de Luján, que no solo sos escritora y historiadora, sino más fuiste la última directora del Museo Histórico Nacional y con todas las cosas que lograste hacer ahí y demás. Y todas las cosas que hiciste para otros lugares. Sí, ahí. Sí, la verdad que sí. Para Tucumán, y porque después, claro, además fui directora nacional de Patrimonio y Museos, claro. Además del histórico tenía los 26 museos nacionales. Claro, y entonces con todo eso yo vi todo lo que habías hecho en Luján. Bueno, y en Luján, que es el museo histórico más importante de la República Argentina, más que el histórico, por cantidad de piezas. Tiene cosas, y eso que cuando yo fui todavía había guardada. Por la diversidad y siguen guardadas. Sí. Porque de verdad es realmente enorme y tiene un patrimonio impresionante, ¿no? Y bueno, y entre las cosas que había, y te digo cosas, me muestra la colección Ñeco. La colección Ñeco era un sanjuanino que era un coleccionista que tenía de todo en sus colecciones, desde petroglifos hasta cabezas reducidas como jíbaros, no sé lo que te imaginas. Bueno, era tan grande esa colección que el tipo se murió y los hijos lo querían vender al exterior y entonces Udaondo consiguió que la provincia de Buenos Aires comprara esa. Para que te des una idea de la dimensión, Ferrocarril le puso 5 vagones de trenes. 5 vagones de trenes para traer la colección. Para trasladar esa colección que es enorme, ¿no? Escudos de malaquita, incaico, bueno, lo que te imaginas. Dentro de esa colección vinieron 2 momias, que en su momento estaban expuestas. En su momento estoy hablando hace muchos años. Bueno, cuando yo voy a ver ese depósito que estaba bastante desordenado y feito, pregunto por las momias y me dice, están acá.
y me muestran, eran 2 esqueletos, porque claro, momias huarpes en San Juan, Mendoza, toda esa zona, por el clima, Claro. se conservan. Si vos vas al etnográfico, tienen piel y tienen pelo. Imagínate con la humedad de Buenos Aires. Eran 2 esqueletos, en unas cajas puestos en el piso. Ay, no, qué horror, qué horror. Entonces yo pregunto, pero perdón, y esto, no, porque antes estaban expuestas, me cuentan toda la historia, digo, pero esto hay que devolverlo. Entonces empezamos a hacer estudios con la Universidad de Rosario, la de Luján, vinieron, estudiaron los textiles, porque de ahí podían sacar a qué comunidad pertenecían. Bueno, finalmente logramos descifrar que eran huarpes, pero los huarpes hoy no existen, entonces tuvo que hacer toda una historia, ver quiénes eran los descendientes de los huarpes. Bueno, vimos con 2 caciques que vinieron. Entonces cuando vinieron yo le dije a la gente del museo, por favor les pido, pongamos como corresponde esta gente, pongámoslas en, primero saquémosla del piso. Cuando llegué dije, esto es gente, sí, no es una pieza de museo. Entonces saquémosla, pongámosla como corresponde. Bueno, cuando vinieron los caciques ya estaban mejor ubicados y demás. Y yo vi la consternación de esa gente y me pidieron si podían prender unos yuyitos. Yo dije, por supuesto que sí. Y prendieron eso, como que rezaban, no sé qué hacían, y le pidieron perdón. Ay, por Dios, por Dios. Y yo la abrazaba a la cacica, un señor y una señora. Y yo le pedía perdón a ella, ¿viste? Porque yo no podía creer. Bueno, cuestión terminó, nuestra gestión no se pudo devolver y ahí está todavía. ¿Comprendés? Entonces yo pensaba, es como si, por ejemplo, hicieran un hotel de inmigrantes y para mostrar cómo era un italiano recién llegado de Italia pusieran al esqueleto de mi abuelo. Entonces yo voy al museo y digo, mira cómo era un italiano cuando llegó de Italia. No, pero es terrible porque yo siempre digo, para que la gente dimensione lo que es tener a alguien desaparecido, que desde todas las historias, desde todo lo que uno conoce de la historia de los pueblos, hubo siempre 2 grandes castigos, más que la muerte. Una, el exilio. Una, el exilio. La otra, el no poder tener el cadáver de su Y el exilio era no poder morir en la tierra de tus padres, en el patio de tus padres. En el patio de tus padres. Y después, el no poder velar y despedirte de tu muerto. Imagínatelo viendo lo opuesto. Mirá, en Salta hay el museo de Salta de alta montaña. Sí. Ahí exponen 3 momias, que son niños, que se supone que han sido para sacrificio, ¿no? Los encontraron en lo alto de la montaña, están perfectamente conservados y tienen todo un aparataje para conservarlos, los cambian cada tanto. A mí me parece un espanto, pero bueno, yo me fui a ver igual. Y después me reuní con la directora del Cabildo de Salta, que, bueno, dependía de mí en ese momento. Dependía de vos, sí. María Esther Ríos. Y me acuerdo que me reuní con ella, bueno, cosas y yo. Y ella me contaba que ella no podía ir al Museo de Alta Montaña, porque veía en esos niños sus propios rasgos. Porque ella tenía rasgos de Coya, ¿no? No podía ir, veía los rasgos de su familia. Es muy duro, ¿no? Es muy duro, es como que es como considerar que son objetos de exhibición, porque eran personas, ¿viste? Eran personas. Es muy tremendo eso. Me parece tan injusto, tan canallesco. Es cruel. Y tan cruel. Y volviendo a nuestro momento, vos pensás como yo, bueno, vos sos mucho más chica que yo, pero yo que lo viví, ¿te parece que, como hablábamos al principio, por ejemplo, que el odio así visceral hacia Cristina es el mismo que Evita? Mirá, muy parecido por lo menos, ¿no? Yo no lo viví, pero... Yo sí, por eso para mí yo vengo de una familia muy gorila. Yo medianamente. De manera que escuchaba las cosas que decían, digamos, ¿no? Y a mí se parece mucho, y lo que siempre me produjo contradicción, que me lo produjo con mi familia y ahora lo vuelvo a revivir. ¿Por qué la gente de clase media, si es parte, ¿no?, de la gente de clase media, tiene ese odio adentro? ¿De dónde viene eso? Estoy como obsesionada con ese tema, leyendo, tratando de investigar, yo creo que la explicación, yo creo que la explicación más clara, porque creo que es un pensador muy claro, la leí cuando Evo perdió el referéndum, ¿no?
que la hizo García Linera. Que no sé vos qué pensás, pero parece un pensador así maravilloso. Él decía que cuando la gente mejora su situación, empieza a creerse que es otra gente. Y en lugar de tratar de que los otros que vienen detrás de él accedan a eso, quiere diferenciarse, además siendo más bien teniendo la bendición de los que estaban más arriba que él, intentó adoptando digamos, adoptando todos los beneficios o tratando de ser bendecido y aceptado por esa otra clase. Y que además nunca piensan que si mejoraron su situación, lo que les pasa es porque hubo políticas de Estado que lo permitieron. Obvio. Que no es el esfuerzo, porque con el esfuerzo tampoco lo podrían haber conseguido antes y no lo consiguieron. No, pero por eso, pero además yo creo que hay algo más abajo de eso. Hay un egoísmo, hay un egoísmo. Porque digo, a ver... Pero eso es muy egoísta, esa actitud, hay una concepción individualista de la vida. Absolutamente. Que yo te diría que no sé por qué hay gente que es solidaria y gente que no lo es, digamos, ¿entendés? Digo, hasta ahí me remonto, porque no lo puedo comprender. No puedo comprender que haya gente que hoy la esté pasando mal. Los que tenían poco la están pasando horrible porque no tienen nada. Horrible. Pero los que habían logrado más o menos una situación razonable, digamos. Sí. Digna. O sea que tenían a fin de mes su sueldo, podían alimentar a sus hijos, darles una educación, de vez en cuando hacer un viaje. Podían pagar los servicios sin problemas, podían tener televisión de cable sin problemas, celulares, podían viajar, podían tener vacaciones, podían planificar, como la otra vez dijo Cristina, ¿no? Como lo dijo Cristina, se habían organizado la vida. Tenían la vida organizada. Bueno, esa gente hoy la está pasando mal también, porque ¿sabes qué? No puede pagar las facturas. No. A ver, yo antes pagaba, porque había renunciado al subsidio, es decir, no tenía subsidio, pagaba, suponte, 800 pesos cada bimestre, ahora estoy pagando 3.000 cada bimestre. Claro, yo te digo que no prendo las luces, he vuelto a la leña, al hogar de leña, y ¿sabés qué hago? Una parte la compro en quebracho, que es cara, pero otra parte tengo un carpintero en el barrio que es muy solidario y que me da todos los requechos de madera que le sobra, entonces con eso complemento y mezclo. Digo, yo no llego a esas cosas increíbles. Entonces, digo, no puedo comprender cómo esa gente que la está pasando así siga diciendo que la pasa así porque la culpa es de Cristina y no está viendo las medidas que en 1 año y medio tomaron justamente para provocar esta situación. Y es lo mismo que hicieron en el 55. Si vos lees los libros de Perón, los escritos los primeros, ¿no? La fuerza del derecho a la bestia, que fue el primero que escribió en el exilio, el tipo te explica exactamente cómo fabricaron una crisis para poder aplicar las medidas que venían a aplicar. Entre eso, sacar los beneficios, endeudarse, porque además ahí empezó el Fondo Monetario Internacional y todo lo demás. Y sobre todo la denigración, porque además, yo insisto, no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de maltrato. Esto que han hecho con la pensión de las viudas. No, la pensión de las viudas, los discapacitados. La vieja buscando los certificados. Pero que eso tiene que haber Estado, lo tiene que tener el Estado, porque lo presentaron al Estado. Y no lo encuentran, y entonces tienen que ir al registro civil, y tienen que pedirlo. Y además, ¿sabés qué, Nora? Nadie piensa, se tienen que acordar de su marido muerto. Sí, además eso, se tienen que acordar de su marido muerto. Entonces tienen que revolver las cosas del marido, a ver si encuentra la libreta o no la encuentra. Es muy cruel. Es de una inmensa y total crueldad. Es maldad. Y además es el pensar que no les importa nada de nadie. El único objetivo es ganar dinero. El único objetivo ha sido en todas las medidas, es hacer negocio o pagar alguna factura que tienen. El 2 por 1 era pura y exclusivamente para devolverle a los militares con los cuales tenían tanta, pero tanta deuda, porque les habían permitido hacer su fortuna, era para eso, tenían que pagarle, entonces mejor lo de, como decía, estas canallas, porque hay mujeres canallas también que decían, estos pobres viejitos, cuando torturaban no eran pobres viejitos, cuando se apropiaron de bebés no eran pobres viejitos. No, por eso digo, a ver... Déjame de bromar y un pobre tipo roba 2 cositas, por ahí lo encaran. Es lo mismo de Milagro Sala. Milagro Sala,
justificaron de nuevo la sentenciaron finalmente, ¿por qué? Por incitar a tirar huevos. Bueno, habría que buscar los videos de los huevos que le tiraron ¿cómo se llama? Al Chivo Rossi en Santa Fe cuando pero escuchame lo que le hicieron ¿no? a Kicillof cuando trató de ir en el buquebús. Y además, lo que dice la nata, cada vez que quiere enjuiciar a alguien o que habla mal de un juez, dice, ustedes, los chicos, los hijos de ustedes, tienen que ir al colegio y decirle al otro y tratar mal al compañero, a los hijos. Eso es mucho peor que tirar un huevo. No, es tremendo. Y además lo de Milagro es clarísimo. Milagro está presa por indígena, por mujer. social, pero más que nada por ser Goya y ¿Qué te parece? ¿No? Además me dijeron con mucho dolor que toda la obra de ella destrozaron todo, está todo destrozado. Sí, lo abandonaron todo. Bueno, como las cunitas, como... Y que las cunitas todavía estemos pagando ese depósito por no entregar. El Museo Histórico Nacional, que lo primero que hicieron fue sacar todo lo que habíamos puesto de tecnología innovadora para que no me digas, sacaron no están más los videojuegos, no está el San Martín que habla. Agarraron la sala del general San Martín y le sacaron todos los textos porque era el pensamiento de San Martín. ¡Qué horror! Vos viste que nosotros tenemos un presidente que no usa la palabra patria, no la usó siquiera en el juramento, que no usa la palabra soberanía, que no usa la palabra libertad, y además cuando habla de los héroes, a San Martín no lo ha nombrado nunca, pero a Belgrano el otro día decía que Belgrano era un emprendedor. Vos podés decir cosas maravillosas de Belgrano, pero no que era un emprendedor. Es como cuando dijo que los próceres lloraban porque tenían angustia porque se habían separado del rey. No, realmente, pero es como tierra arrasada, como hacían en el 55, cuando tiraban los pulmotores porque tenían el escudito de Eva, de la fundación, en vez de sacarle el escudito y usarlo. Y destrozar todo. Y ahora viste qué curioso, ¿no? Ahora recibieron, no sé si te enteraste porque lo vi solamente en un porque creo que los diarios, que sabemos cuáles son, no hablan de estas cosas, viste que a la ciudad infantil de La Plata, la que creó Evita, bueno, Disney reconoció que ellos la habían copiado de ahí, que todas las imágenes de Disney son copiadas de nuestra ciudad infantil. Sí, absolutamente, pero bueno, y después sí, eso sí te hablan de república, ¿no? Entonces, yo estaba estudiando esto estos días para escribir en mi portal. ¿De qué república hablan? Porque se supone que ¿qué es la república? La república es un sistema político que se basa en la división de poderes, ¿verdad? ¿Qué más importante, la república o la democracia? En verdad la democracia, porque la república es una herramienta, quiero decirte, salvo que me digas que en Holanda no hay democracia porque hay una monarquía. Bueno, no. Entonces, bueno, pero supongamos que vamos por la república, que es una institución, una herramienta política más vieja, vamos a la Revolución Francesa, ¿no? Tanto viejita, tendríamos que estar empezando a pensar alguna forma nueva ya, ¿no? Pero bueno, ¿de qué división de poderes me hablan? Si este gobierno comenzó ya con una aberración jurídica y un avasallamiento de un poder sobre el otro, que fue cuando le suspendieron por 10 horas el mandato a la anterior presidenta por orden de un juez, a pedido del Ejecutivo, y el juez le hizo jurar a Pinedo por 10 horas como presidente. Juró un presidente que no lo eligió nadie. No, es terrible. ¿De qué república? Es terrible, pero en todo lo que han hecho, están todo el tiempo realmente riéndose de la legislación. Digo, ¿cuál es la república que están hablando? ¿Cuál es la división de poderes que tanto se espantaban en el gobierno anterior, que digamos que fue muy respetuoso en la división de poderes, con sus, obviamente, errores como todos los gobiernos, pero ha sido muy respetuosa? Digo, solamente pienso en la 125 y el escándalo que le hicieron la patronal del campo, y la presidenta mandó eso al Congreso. Sí, lo mandó al Congreso, no lo... Y después no lo vetó. No, tampoco. ¿No? Entonces digo... no, pero este es un vetador serial de cuando era jefe de gobierno. ¿Cuál es la división? ¿Cuál es la república que tanto pregonan? ¿Cuál es la república de Carrió? No hablemos. Que tanto habla de su república y tiene una muñequita que le llama mitómana, es una mitómana. Entonces digo, capaz de nada. Que además nunca va a las sesiones y nunca vota nada. Lo de Morales, por ejemplo, es un espanto. Es un horror. Eso es lo antirrepublicano. Es un feudo. Digo, está encarcelando a una mujer fuera de toda norma legal,
no respeta nada, porque ni siquiera respeta, obvio, no respeta lo propio, tampoco los organismos internacionales. Nada, nada, nada. Y es realmente grave. Muy grave, muy grave. Bueno, la verdad que ha sido realmente Un gusto tan grande tenerte aquí. Tenés que venir de vez en cuando. Cuando quieras. Porque además es tan placentero. Como han sido leer tus libros, que son siempre tan maravillosos. Muchas gracias. Y como siempre, contarte como amiga, Araceli. Igual. Realmente tuvimos... Bueno, y ahora el portal de noticias. Ahora el portal de noticias. Presente de la historia, www.presentedelahistoria.com. Muy bien. Ahí aparecen las yo noticias. lo recibo y es fantástico. Y vos comentás por vos acompañada de la historia. Bueno, es www.presentedelahistoria.com. Y la verdad que tiene una información maravillosa. Y bueno, realmente comenzamos hoy con mucha alegría Periodismo en Emergencia con Araceli Bellota, realmente escritora, historiadora y exdirectora Complejo Udaondo, y además de todo el complejo patrimonial del país. El Museo Histórico Nacional y era directora nacional de Patrimonio y Museos. Nada más y nada menos. Bueno, y es amiga mía. Además, es lo más importante. Bueno, en un ratito volvemos con el Periodismo en Emergencia.